En el curso de religión vamos a seguir con los mandamientos. A ver, me permiten un minuto, alguien me está llamando. Estábamos en el... Ya seguimos en los mandamientos, ya nos falta poquito acabar. Ya hoy vamos a hablar sobre el séptimo y décimo mandamiento. ¿Se acuerdan qué es el séptimo mandamiento? Mm, Empieza con no. Mira, respetar. No matarás. No matarás. No, y eso ya hemos hecho ya. No matarás, ya hemos hecho. No Hay robar. No robar. no, No robar. no robar. Y el décimo mandamiento nos dice, no codiciamos los bienes ajenos, ¿no? O sea, no agarramos los bienes ajenos, ¿ya? Entonces, sabiendo qué son los mandamientos, vamos a hacer una pequeña definición para poder entender todo ¿El video? lo que no debemos hacer, ¿ya? Primero hacemos la clase, ya, no se preocupen. Nos dice el respeto de las personas y de sus bienes. Prácticamente del séptimo mandamiento y el décimo se trata de eso. El respeto de los bienes. O sea, ¿qué quiere decir bienes? De nuestras cosas, ¿ya? De las cosas que nos pertenecen. Ya, eso es nuestro bien. Puede ser un cuaderno, puede ser un lápiz, un borrador, mi casa, mi carro, mi ropa, mi zapatilla, mi mochila, esos son nuestros bienes. ¿Ya? Entonces, dice, teniendo en cuenta estos principios que regulan el uso de los bienes creados, el séptimo mandamiento prohíbe estas actuaciones que atentan contra el derecho del prójimo. ¿Qué quiere decir? Si tú te llevas o te robas un bien ajeno, estás atentando contra tu prójimo. Ya, eso es lo que nos dice. Ya hay muchas formas de definir, sí. Uno de ellos, el más conocido, es el robo. Ya, el robo, ¿no? Dice que es quitar o retener una cosa contra la voluntad del dueño, ¿no? El famoso robo. Ya es contraer, ¿no? Quitar algo. Luego tenemos la usura. ¿Qué es eso? Ya nos dice, ¿qué es la usura? Dice que es prestar dinero u otra cosa exigiendo intereses. ¿No le Ya, devuelve? ya es algo así como, no sé si conocen la política del banco. Te prestas 1.000 soles y tienes que dar intereses. Ya, entonces esa Con es la usura. otros 1.000 soles en Por, años. ajá, digamos, yo te presto 10 soles y te digo, mientras tú no me pagas, me vas a pagar un sol por día. O sea, cada día que pasa vas a pagar un sol más, un sol más, un sol más. Ya, esos Hasta son los más de intereses. 10. Ajá, más de 10 hasta que termines de pagar. Luego tenemos el fraude. Nos dice que es no dar el justo peso y medida a dar otra cosa por otra. ¿Ya? Por ejemplo, el fraude, que es reemplazar una cosa por otra también, ¿ya? No Un es lápiz dar, chiquito por un lápiz grande. claro, por ejemplo, tú compras un lápiz grande y el que vende te da un lapicito chiquito, ¿no? O has ido a la tienda, tú pides un lapicero azul, llegas a casa y llegas con un lapicero negro, ¿no? Eso es un fraude, ¿ya? Nos dice, también prohíbe retener deliberadamente objetos perdidos, ¿ya? Ay, otra vez la llamada. Sí. A ver, están que Por eso me llamar. están llamando del colegio. A ver, un ratito. Nos dice, debemos también prohíbe retener deliberadamente objetos perdidos. ¿Qué quiere decir? Digamos, nosotros estamos en el colegio, un ejemplo, ¿no? Y encontramos en el patio una cosa que es valiosa y está ahí Un sol. tirado, ¿ya? Un sol. No, no pongamos tanto de dinero. Pongámosle, digamos, un celular, pongámosle una calculadora, un diccionario, un libro, ¿no? Digamos, un pegamento, qué sé yo, O ¿ya? tu cuaderno de tareas porque Un se copia. cuaderno, por ejemplo, ¿no? Y tú sabes que está perdido, ¿no? Si tú te llevas, ¿no? Sin devolver, también está considerado, ¿no? Como uno de como tentar contra los mandamientos, ¿ya? Si hay una cosa perdida, deberías de dar y entregar a las personas adecuadas para que puedan devolver esas cosas perdidas. Ya sea, no se debería de perder nada, ¿no? Si por casualidad se ha caído, se ha extraviado algo, deberían de devolver. Es igual, si estuviésemos en el salón de clase y por ahí se rueda un lapicero, ¿no? Ese lapicero debería aparecer en el escritorio del profesor
para ver de quién es el lapicero para que siga con su mismo dueño, digamos, ¿no? No debería de perderse nada. A eso se dice, ¿no? A eso se refiere. Dice, elevar los precios especulando con la ignorancia de la necesidad ajena. Por ejemplo, si algo cuesta barato y tú lo vendes muy caro, también se considera un tipo de robo, ¿no? ¿Por qué? Porque estás atentando contra el prójimo, ¿ya? También nos dice la expulsión de terrenos, la corrupción, dice la compra, el juicio que deben tomar decisiones conforme a su derecho, ojo, también si atentan contra tus derechos y deberes, también está incluido como la falta a los mandamientos, ojo, ¿ya? El trabajo mal hecho, muy importante. Si tú haces mal tu trabajo, ya sabiendo hacerlo, también es una falta, ¿ya? El fraude fiscal, ya eso viene para los más grandes, ¿no? Dice Ah, la falsificación de cheques, eso ya es para los más grandes, ¿no? A su edad de ustedes está no retener cosas ajenas, ¿no? para Devolver usted, las profesor, ¿es eso? cosas. Claro, no es que si hablamos de fraude fiscal, ya son cosas más extensas, ¿no? Falsificación de cheques, ya o cosas más que Lea. no conocen, ¿no? Gastos excesivos, por ejemplo, ustedes no tienen gastos excesivos, ¿no? No. Ustedes a las justas tienen sus propinas que le dan sus papás, su mamá, ¿cierto? ¿No? Más Sí. centrados para la edad de ustedes es no, digamos, no agarrar las cosas ajenas, no robar, porque hay mucha gente, muchos niños que a su edad de ustedes ya empiezan con la delincuencia, el robo, ¿no? Y todas esas cosas, ¿no? Entonces, lo resaltante es no agarrar las cosas ajenas, no atentar contra el prójimo, quiere decir no atentar con tus compañeros, ¿no? Contra un familiar también, no tan solo con los compañeros, ¿ya? Eso es lo importante y lo que debemos rescatar. Dice, cuando se roba o estropea algo produciendo un daño importante en los bienes de los demás, se comete un pecado grave. Ya, si tú atentas con lo demás, se convierte en un pecado grave. El pecado es venial si el daño es pequeño, ¿no? Eso ya habíamos visto en las clases anteriores, ¿no? Cuando es algo pequeño, cuando es algo muy grave. El pecado grave se perdona con la confesión y el arrepentimiento acompañado al menos de devolver lo robado. Y quiere decir, si tú quieres tener el perdón divino, vamos a ponerle así, el perdón de Dios por la falta que has cometido, al menos tendrías que devolver las cosas que has sustraído, ¿no? O nos dice reparar el daño, ¿ya? Si quieres el perdón divino, ojo, si hablamos del perdón divino es otra cosa, si hablamos del perdón de la justicia es otra cosa, ¿no? Hay leyes que van contra nosotros, ¿no? Hay leyes que nos protegen. Digamos, si un ladrón te ha robado, ¿no? Y él te decide devolver lo robado, ¿no? Tendrá el perdón divino, ¿no? Pero no el perdón de la ley, de la justicia, ¿ya? Son cosas diferentes, ¿ya? Dice, si no existe esta tensión, el pecado no se perdona. Si ya no se tiene lo robado, hay que devolverlo de los bienes propios y comprar otra cosa igual a lo robado. Digamos, si alguien te ha sustraído algo y por ahí lo ha vendido, si quiere el perdón, debería devolverte igualito lo que te ha sustraído, ¿no? Y nos dice, si no se sabe qué hacer, pregunta al profesor, ¿no? En este caso, en este caso resaltante, si no sabes qué hacer, preguntar al confesor, ¿no? Entonces, sí hay muchas maneras de comprobar, digamos, estos dos mandamientos, que es el no robarás, no codiciarás los bienes ajenos, ¿no? Es muy importante y muy resaltante porque siempre ocurre, ¿no? En el momento menos indicado ocurre, ¿ya? Pero nosotros debemos tener en nuestra conciencia que las cosas tienen un dueño, ¿no? Desde lo más pequeño que puede ser, digamos, un tajador, un lapicero, hasta cosas grandes, ¿ya? Cosas grandes también puede ser, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguien tiene una pregunta, No, una duda, quiere no. consultar? Nada, ¿no? Entonces, ¿qué aprendimos hoy? A ver, alguien que me diga algo interesante. ¿Qué aprendimos hoy?
codiciar y respetar los bienes propios. No robar, no robar, no ajenos. robar. Muy bien, ¿no? A ver, vamos a escucharle a Gadif. Vamos, Gadif. Cuidar y respetar los bienes propios y ajenos. Muy bien. ¿Quién más tiene otro? Sexto y el 10º mandamiento. El séptimo y el 10º mandamiento. Muy bien. Cosas muy, muy esenciales. No robar, profesor. Muy bien, no robar, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a ver un video, ¿ya? Vamos a ver un video relacionado a lo que es la clase. A ver, vamos, estoy por aquí. Compartir con sonido. A veces yo comparto sin sonido. El día que comparte sin sonido me dicen, a profesor, no se escucha. Hola niños, espero que estén muy bien ustedes y sus seres queridos. En esta clase veremos el 7º y 10º mandamiento. Los aprenderemos juntos porque están muy relacionados. ¿Cuáles son? El 7º mandamiento es no robar. Y el 10º mandamiento es no codiciar los bienes del prójimo. El 7º mandamiento nos manda que seamos honrados en nuestras conductas externas, es decir, en nuestras acciones. No robar y no dañar las cosas de los demás. El 10º mandamiento nos manda ser honrados en nuestro interior, en los pensamientos y deseos. No tener envidia y no ser ambicioso. ¿Sabes cuál es la diferencia entre el ladrón y el ambicioso? Tómate un momento para pensar la respuesta. El ladrón comete un pecado de acción contra el mandamiento. El ambicioso comete un pecado de pensamiento contra el mandamiento. Ser ambicioso es un pecado grave cuando se emplean medios inadecuados para conseguir dignidades y honores de cualquier tipo, es decir, que cuando la actitud del ambicioso en su búsqueda de honores y dignidades lleva consigo una lesión seria de los derechos del prójimo y el bien común. Por ejemplo, una persona ambiciosa que quiere acumular muchas riquezas piensa en estafar a la gente para así poder quedarse con sus bienes. Este ejemplo es un pecado grave contra el mandamiento. El ser humano debe poseer las cosas sin dejarse poseer por ellas. Cuando se pone todo el afán en lo material, se termina traicionando a lo más sagrado. Se olvida de Dios y se vuelve insensible y duro de corazón ante el sufrimiento del prójimo. ¿Qué prohíbe el 7º mandamiento? Prohíbe este mandamiento toda injusticia respecto a los bienes ajenos. Es injusto que me quede con lo que no es mío, o le quite a otro lo que le pertenece. Modos de faltar contra el 7º mandamiento. El robo consiste en apropiarse de un bien ajeno en contra de la voluntad de su dueño. El que roba, poco a poco, se va acostumbrando a adquirir las cosas de modo fácil y cada vez roba más. El robo se tapa con otro pecado, la mentira. El fraude. El robo se llama fraude si se le priva a otro con engaño de lo que es suyo. Por ejemplo, usando medidas alteradas o dando un producto de menos calidad. La gravedad del robo depende de la intención y las circunstancias. El pecado se mide por nuestra intención a pecar y el daño que le hacemos al prójimo. El que roba o hace daño al prójimo, en la medida de lo posible, debe restituir lo mal adquirido y reparar cuanto antes los daños causados. Ahora veremos una parábola que contó Jesús para ilustrarnos que no debemos ser ambiciosos. El rico Epulón. Jesús recorría predicando muchos pueblos de Galilea.
Iba a los sitios en los que podía encontrar mucha gente, se paraba y no se cansaba de hablarles. Para que comprendáis bien lo que es la justicia y las consecuencias de la misma, quiero contaros una parábola que tiene como protagonistas a dos hombres. Uno muy rico, el otro al contrario no posee absolutamente nada. Te he dicho que quiero ponerme el vestido más lujoso y las joyas que compré ayer. La fiesta tiene que durar 3 días sin parar. ¿Mi cumpleaños se merece esto o no? Que vengan todos los invitados dignos de mi persona. No quiero que nada ni nadie me moleste. Y sobre todo mendigos. Los mendigos me fastidian con sus continuas lamentaciones. A su puerta, un pobre, débil y enfermo pedía un trozo de pan o las sobras de los platos de los invitados. Los criados pasaban delante del pobre Lázaro llevando a los perros, bien rechonchos, las sobras del banquete del rico. Me conformo con un hueso que rebañar. Déjame coger las migas de pan que se han caído al suelo. Por lo menos podré comer algo. No, Lázaro. Estas son las órdenes. ¿Por qué no te decides si vas a trabajar? Se trata de una gran injusticia. ¿Quién hará justicia a tantos pobres que sufren tanto? ¿Quién acabará con la injusticia? ¿Quién consolará a todos los que lloran? ¿Quién nos defenderá? Vuestro Padre que está en los cielos. Él será quien os consolará. Él hará justicia. Él estará siempre al lado del que sufre. Escuchad, pasados los años, llegó el día del juicio. Para los dos hombres llegó el momento de presentarse ante el tribunal de Dios. Lázaro, ven a recibir el premio que te corresponde. Tú has sufrido, has llorado, has sido rechazado. Ahora te toca vivir en la alegría. Ven, Lázaro. Despilfarrador, injusto, tú has despreciado a los hombres, tú has llevado una vida que pide justicia de Dios por no haber ayudado a tus hermanos. En el mundo no puede haber justicia plena, pero el Padre, que os ama, hará justicia a todos. Justicia es amar a Dios, pero a Dios no se le puede amar si uno no ama a los propios hermanos. ¿Cómo podemos saber que es cierto lo que dices? Lázaro ha sufrido. El otro no ha tenido compasión. Es justo que los buenos sean recompensados y los malos castigados. No es fácil para un rico comprender que hay que ayudar a los demás. Para comprender hay que tener el corazón abierto. No es fácil amar al pobre, socorrer al que sufre, consolar a los que están tristes. Dios ha hablado y ha dicho que tenemos que amar a los pobres porque son los más necesitados. El hombre debe poseer las cosas sin dejarse poseer por ellas. Conclusión. El séptimo mandamiento exige que los bienes de este mundo los usemos al servicio de Dios, de los demás y de nosotros mismos, con responsabilidad, sin egoísmo ni ambición. El décimo mandamiento nos pide que practiquemos la generosidad, que estemos contentos en la situación material que Dios nos ha puesto, aunque sin excluir el empeño por conseguir honestamente mejores condiciones de vida. Dios no prohíbe el deseo de riquezas, con tal que deseemos obtenerlas por medios lícitos y con fines honestos. Muy bien. ¿Qué les pareció el video? Bien. Bien. Muy bien. Entonces, Bien. vamos a regresar lo que es la actividad. A ver, ¿dónde está? Aquí. Luego tienen lo que es su actividad de ustedes, ya que es muy sencillo. Dice, contempla el texto siguiente con la palabra escrita en el recuerdo, ¿ya?
Hay Pero que hacer. tenemos un recuadro aquí con palabras, ¿ya? De cada palabra tienen que escoger cuál es la adecuada para rellenar lo que está de abajo. ¿Ya? Sumamente sencillo, ¿ya? Hay que leer como la primera. Vamos a hacer un ejemplo. Dice, robar es, luego nos dice lo que no es nuestro. A escondidas de su, tienes que completar. Codiciar los bienes ajenos es, y lo que otro tiene. ¿Qué puede ser ahí? A ver, ¿quién quiere participar? ¿Nadie? En el principio puede ser agarrar, profesor. Muy bien. Lo que más se asemeja es agarrar, ¿cierto? Robar es agarrar, entonces aquí ya pondrán Las comidas de su dueño. agarrar, ¿ya? Lo que no es nuestro, a escondidas de su dueño. Muy bien, dueño. ¿Qué más dice? Codiciar los bienes ajenos ¿es qué? Envidia. Envidia, muy bien. Envidia. Y egoísta. muy bien, ya ves. ¿Egoísta lleva tilde? ¿O no lleva tilde? No. Sí. Sí. ¿Sí o no? Sí. No. No. Sí, sí lleva tilde, sí lleva tilde. Ya, muy bien. Entonces, de esa manera, tal como el primer ejemplo, ustedes van a tener que completar lo que sigue, ¿ya? Es sumamente sencillo, leer bien, comprender que las palabras tengan concordancia y les va a salir. ¿Ya? ¿Lo puedo borrar? Lo borro a la 1. Sí. Lo borro a las 2. Lo borro a las 3. Muy bien. Luego aquí. Dice, tenemos muchos bienes que cuidar. Dice, escribe más ejemplos en las líneas en blanco. Ya. Tenemos un mapa que dice, cuidamos los bienes propios y ajenos y comunes. Tenemos en el primero, dice, en mí mismo. Dice, no malogro mi ropa, cuido mi salud. ¿Qué más podría ser? Uno solo. Hago caso a mi mamá. Muy bien, hago mis cosas, hago caso a mi mamá, por ejemplo. ¿Cómo comida saludable? Hago la tarea. También hago mi tarea, como la comida saludable. Ya ustedes solo rellenan 3 nada más. Digamos, en la otra parte donde dice, en mi comunidad, dice, no piso los jardines, no mato los pájaros. ¿Qué más puede ser en su comunidad? Por ejemplo, uno de ellos puede ser, no boto basura al parque, ¿no? No boto basura en la pista, ¿no? Y ustedes ya completan 2 más, ya no son muchos. Por ejemplo, un importante, en mi colegio, no agarro útiles ajenos, entrego lo que encuentro. ¿Qué más puede ser? A ver, un ejemplo ahí. No robamos. Me burlo de un compañero si se cae. También puede ser. No robamos también. En el colegio nunca. Hago caso al maestro, ¿no? En mi casa, por ejemplo, dice, cierro los caños, cuidamos el agua. Apago las luces sin uso, o sea, las luces que no utilizamos apagamos. ¿Qué más puede ser? Ordeno juguetes. Ordeno mis juguetes. Limpio. Riego las plantas. Muy claro, todas esas cosas. En casa es más fácil, ¿no? Que a otros lados, ¿no? Entonces, todo eso ustedes hacen. Ya 3 de cada uno, nomás. 3 de cada uno. No es tan extenso. Muy bien. ¿Alguna pregunta más sobre esto? ¿Ninguna? Muy bien. Todo claro, entonces.